establecer una frutilla que establecer un árbol. Un árbol frutal. Decíamos que en el caso de las frutillas, pues pueden ser arbustos, parras, hierbas como la fresa, matorrales, ¿verdad? Entonces, generalmente es mucho más fácil establecer una frutilla. Por ejemplo, si yo establezco una frambuesa roja, no importa tanto la distancia que yo la establezca. ¿Por qué? Porque al fin de cuentas, la que yo establezca va a formar muchísimos vástagos alrededor. Y entonces yo trato de cubrir todos los espacios vacíos, ¿verdad? Entonces, conforme pasan los años, pues ya se forma todo un seto y lo mantengo como yo quiera. Si no quiero que se me salga de una línea, pues lo puedo hacer. En el caso de la fresa, pues es también muy fácil, ¿verdad? Allí sí, aunque ahí se importaría la separación entre plantas, pero es bastante sencillo por el solo hecho de que son plantas pequeñas. Entonces, los puedo establecer con cepellón o los puedo establecer a raíz desnuda. Dice alta redituabilidad. Ahorita vamos a ver más adelante la redituabilidad de las frutillas con respecto a otros frutales. Es muchísima la diferencia. Tiempo corto de plantación a cosecha. Yo planto una fresa, por ejemplo, digamos en julio, agosto, y más o menos como en unos 3 meses, 4 meses ya estoy cosechando. Establezco la frambuesa roja. Si es una frambuesa roja productora de otoño, la establezco como en marzo. El enfoque hacia el producto. Y ya en junio todo ya eso también incluye aquí toda la cuestión de inocuidad. Y ya en agosto ya estoy cosechando. Entonces pasan, ¿qué? Abril, mayo, junio, julio, agosto, 4 o 5 meses para que yo empiece a cosechar. En cambio, en un manzano, en un peral, en un duraznero, pues tardo. Cultivo intensivo. Yo puedo tener extensiones muy pequeñas y como las plantas van muy cerquitas una de la otra, pues se facilita y puedo aprovechar cualquier espacio pequeño, ¿verdad? Ocupación de una gran cantidad de mano de obra durante todo el año, porque siempre hay cosas que hacer en una plantación de frutillas. Y como generalmente el trabajo es un poco más meticuloso, pues requiero de más gente, ¿verdad? Para hacer el trabajo. Y obtención de divisas por la exportación. Quizá todavía la mayor parte de la producción de frutillas se exporta. Sin embargo, bueno, como todo, también tiene ciertas desventajas, ¿verdad? Una de las desventajas es falta de variedades propias para México. Nosotros dependemos de variedades o cultivares obtenidas principalmente en Estados Unidos. Por ejemplo, para el caso de las fresas, pues son exclusivamente variedades de Estados Unidos. Se han obtenido algunas variedades aquí en México, pero realmente no han tenido éxito. Si vemos en el caso de los arándanos, ¿de dónde vienen? Pues del sur de Estados Unidos, de Florida, ¿verdad? Entonces fueron obtenidos ahí y acá se adaptaron en México y acá se cultivan, pero nosotros pues no hacemos mejoramiento. Y en cualquiera de las frutillas, en zarzamoras, es lo mismo. En el caso del kiwi, bueno, pues ni siquiera lo cultivamos todavía. Habrá pequeñas extensiones por ahí, pero son de media hectárea, de 1 hectárea y son en 2, 3 lugares. Realmente no lo producimos. Alta inversión inicial sería otro inconveniente, porque si yo quiero establecer una plantación de arándanos,
Pues las plantitas me van a costar entre 30 y 70 pesos cada planta. Entonces, si le echamos la cuenta para 1 hectárea, pues es una inversión bastante alta. En el caso de las fresas, pues fluctúan los precios, digamos, de unos 3 pesos a unos 7 pesos cada plantita. Pero yo en 1 hectárea voy a meter quizá unas 70,000 plantas, ¿sí? Entonces, si le echamos cuentas, también es una buena cantidad de dinero, ¿verdad? Tal vez las un poco más económicas podrían ser, por ejemplo, el caso de las zarzamoras, ¿verdad? Y en el caso del kiwi, pues ni siquiera encontramos en México plantas. Tendríamos que importarlas. Entonces sería un inconveniente. Inversión de capital extranjero. Pues realmente les digo que los dueños de las frutillas son los extranjeros. ¿Quién produce principalmente las frutillas en México? Driscoll, que es la que quizá empezó, que abarca una buena parte de la producción, Hortifruit, que es una empresa chilena, y por ahí empiezan a surgir algunas empresas con capital mexicano, pero pues todavía como que se quedan más abajo. Y en mucho todavía dependen de estas empresas. Por ejemplo, producen y de repente, ¿quién absorbe la producción? Pues Hortifruti o Driscoll, ¿sí? Entonces, es otro inconveniente. Falta de organización de los productores. Nosotros no sabemos organizarnos a ningún nivel, ni a nivel de productores, ni a nivel en enseñanza, ni a nivel de maestros, ni a nivel de alumnos. Siempre tenemos problemas. Por ejemplo, en el caso de los productores, hay pequeñas organizaciones de productores por ejemplo, de zarzamora. Y son, no sé, en un tiempo eran 10, 20 organizaciones y cada organización era de 4 o 5 personas. Están muy poco organizados. Y aparte, esas 4 o 5 personas, cuando mucho eran 15, todos quieren ser el líder de esa pequeña organización, ¿verdad? Y empiezan a pelear entre ellos y empiezan a pelear contra otras organizaciones y pues eso le da el traste a todo, ¿verdad? Entonces, ¿y quién aprovecha? Pues estas empresas, ¿verdad? La falta de organización. Entonces, muchas veces les compran al precio que quieren y les dicen, no, pues ya te vamos a pagar menos precio porque ahorita ya no estamos exportando. Y resulta que sí están exportando, pero eso como pretexto para pagarles un precio menor. Entonces, es un problema fuerte que tenemos los mexicanos, que no sabemos organizarnos. Y falta de técnicos mexicanos especializados. Todavía hay pocas personas preparadas en el aspecto de frutillas, ¿verdad? Sería otro inconveniente. Bueno, algunos antecedentes de las frutillas. En el 2005 se produjeron en el mundo 6.3 millones de toneladas de frutillas, incluyendo uvas, fresas, groselleros, arándanos, frambuesas rojas, uvespina, arándanos rojos y zarzamoras. La mayor parte de las frutillas están creciendo con prácticas de manejo de plagas convencional integrado. Dice, sin embargo, hay una alta demanda por la producción por la producción orgánica, que es la tendencia de Driscoll y de estas empresas a producir de manera orgánica. ¿Por qué? Porque alcanza el doble o más de precios en el mercado, ¿verdad? El precio entonces va a ser mucho más redituable y más sano y bueno, pues tiene muchas ventajas que ustedes ya saben. Entonces aquí vemos la producción a nivel mundial de frutillas, pues la fresa rebasa a todos, ¿verdad? Rebasa a todos a nivel mundial. De ahí le siguen los groselleros, curiosamente, ¿verdad? Luego frambuesas rojas, arándanos rojos, los blueberries o arándanos azules, los de porte bajo, luego los de porte alto, zarzamoras, uvespina y frambuesas negras. En ese sentido. Pero fresa es, a nivel mundial,
es la mayor producción. Ajá. ¿Y qué pasa con la redituabilidad de las frutillas en México? ¿Verdad? Estos datos no los inventé yo, ¿verdad? Son datos de las estadísticas del CIAP. Y considerando la producción que se obtiene por hectárea y el precio que se tiene por tonelada, pues de ahí sale la redituabilidad. Entonces, si ustedes se dan cuenta, la redituabilidad en pesos por hectárea, la mayor redituabilidad la tienen las frutillas. Frambuesa en primer lugar, ¿verdad? 598,844 pesos por hectárea. De ahí le sigue la fresa, luego los arándanos, la zarzamora que se produce en volúmenes muy altos, pues tiene precio un poco más bajo. Y este caso son 4 frutillas y le seguiría el caso del aguacate. Después la manzana. Después guayaba, guanábana, ¿verdad? Mamey, duraznero, etcétera. Pero si ustedes se fijan, los frutales que prácticamente son de recolección, pues la redituabilidad es bajísima. Aquí tenemos el capulín, ¿verdad? Como ejemplo. Aquí yo puse solo algunas frutas porque pues son muchísimas las frutas, pero son de las que son más o menos representativas. Entonces, en el caso del capulín del tejocote, pues tal vez sea lo mismo. Y lo que yo les comentaba, había un maestro que decía, bueno, ¿y para qué estás como que perdiendo el tiempo en las frutillas y estamos olvidando los frutales que para nosotros son de recolección, como el capulín, el tejocote, ¿verdad? Pues eso como que ya pasó de moda, ¿no? O sea, como que si me pongo yo a producir capulines, pues yo creo que me voy a morir de hambre, ¿verdad? Entonces, uno cuando va a producir, pues lo que quiere uno tener son ganancias, ¿sí? Ganancias. Y entonces, pues aquí no, de plano no la voy a hacer nunca, ni con capulines ni con tejocotes. Si no la hago con otros frutales como el manzano, ¿verdad? O como el aguacatero, pues menos los voy a hacer con los frutales que son de recolección. Hay unos que producen volúmenes altísimos, como es el caso de los cítricos. Sin embargo, su redituabilidad por hectárea es muy baja, ¿verdad? Entonces, pues aquí es altísima comparada con los otros frutales. Aquí tenemos el rendimiento en toneladas por hectárea para algunas especies. La fresa ya vamos hasta en 46 toneladas por hectárea. Yo recuerdo que hace, que les gusta, 40 años, los rendimientos eran cuando mucho de 15 toneladas por hectárea. Ahora llevamos en 46 toneladas por hectárea. Es muy alto el rendimiento, la producción, ¿verdad? Entonces, de ahí sigue la frambuesa con más o menos 15 toneladas por hectárea, arándanos 10, zarzamora 12, ¿verdad? Y bueno, aquí tenemos otros frutales que ya no serían las frutillas. Por ejemplo, en manzano tenemos 12, es bajísimo el rendimiento comparado con rendimientos que tienen en otros países, como Estados Unidos o China. La guayaba, pues también sigue siendo baja, ¿verdad? Entonces, pues los rendimientos, digamos, no andan tan mal, sobre todo en algunas especies de frutillas, como es el caso de la fresa. México se ubica entre los principales productores y exportadores de frutillas. Dice, las frutillas se encuentran entre los primeros 5 productos agroalimentarios generadores de divisas.
han tenido mucho éxito la producción de frutillas aquí en México, sobre todo para exportación. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en Estados Unidos no producen en la época en que se produce. Aquí en México, sobre todo a campo abierto o en macrotúneles. En Estados Unidos podrían producir, pero solo bajo invernaderos y requerirían invertir mucho, ¿verdad?, para el control ambiental de los invernaderos. Entonces, pues no les conviene mucho. Y aquí en México tenemos clima para poder producir incluso a campo abierto, ¿verdad? Eso es lo que nos ayuda. Entonces, pues han tenido éxito las frutillas en ese sentido. Dice, la mayor parte de la producción se exporta, principalmente a Estados Unidos. Y en México también se está creando una cultura cada vez mayor del consumo de frutillas, ¿verdad? Antes, pues los arándanos ni siquiera los conocíamos. Ahora cada vez se consumen más en México. Tal vez los que sí hemos consumido siempre, la fresa, luego las zarzamoras, pero de arándanos, frambuesas, los kiwis, pues todavía es más reciente el consumo de kiwi. Y sin embargo, pues ahí vamos, va teniendo éxito. En 2016 se registró una superficie sembrada con frutillas de 33.600 hectáreas. En México se obtuvieron 858.000 toneladas, ¿verdad? Y el valor de la producción de 22.651 millones de pesos. Dice, en los últimos 5 años, 46% de la superficie sembrada con frutillas correspondió a zarzamora. No obstante, la fresa fue la más importante en términos de volumen, ya veíamos, ¿verdad? Sin embargo, en superficie es la zarzamora, debido a que la mayoría del fruto que se cultiva en nuestro país es bajo agricultura protegida. Ahora ya la mayor parte de las frutillas está bajo macrotúneles. Antes mucho era campo abierto, sobre todo en las zarzamoras y las fresas. Ahora como que las cosas han cambiado. Ahora ya mucha de la fresa se cultiva en macrotúneles o invernaderos y también en el caso de las zarzamoras, ¿verdad?, o frambuesas. Arándanos también. De 22 estados que producen frutillas, el volumen de producción es cubierto en un 96.8%, la mayor parte por Michoacán, Baja California y Guanajuato. Aportan el 97%, a esos 3 estados. 65% del volumen de producción se canaliza al mercado exterior. Los países que demandan las frutillas, decíamos principalmente Estados Unidos, aunque se mandan otras cantidades más pequeñas a Chile, Canadá, Japón, Reino Unido, Países Bajos. En el 2017 se produjeron en total 1.085.000 toneladas de frutillas repartidas en 144 municipios de 22 estados del país. Se cosecharon un total de 36.135 hectáreas y se tuvo un rendimiento de 32, en términos generales, 32 toneladas por hectárea. Entonces, en el caso de Michoacán, pues es el principal productor de fresa y Jalisco es el principal productor de frambuesa. Aquí lo vemos. Michoacán en fresa y Jalisco en frambuesas y ahora en arándanos también. Entonces, aquí están los principales estados productores. Decíamos otro que es importante, pues es Baja California. Baja California Sur es menos, pero Baja California Norte sobre todo, Jalisco, Michoacán, ¿verdad?, son los más importantes. Entonces, y en superficie, pues los mayores volúmenes los ocupa la zarzamora y en segundo lugar la fresa, ¿verdad? Las otras especies pues ocupa poco, arándanos y frambuesas es mucho menos. Y en cuanto a crecimiento de 2013 al 14, el mayor crecimiento lo tuvieron los arándanos. Son los que han crecido más en superficie en los últimos años. En segundo lugar la frambuesa, después la fresa y finalmente la zarzamora. Pero la zarzamora desde hace muchos años
pues ya eran superficies grandes, porque es la que más se cultivaba para exportación. Es y la fresa. Entonces aquí para el 2015 vemos en volumen total de las frutillas, Michoacán va a la cabeza, ¿verdad? En fresa, en frutillas en general, y va a la cabeza en producción de fresa. Hace muchos años era Guanajuato, pero Guanajuato se fue para abajo, se fue yendo a través de los años para abajo, sobre todo por cuestiones fitosanitarias. ¿Sí? Entonces, frambuesa, el principal productor es Jalisco, y en arándanos también. Sí, arándanos y frambuesas Jalisco. Y en el caso de zarzamora y fresa, Michoacán. Y ya en volúmenes totales de frutillas decíamos Michoacán. Entonces aquí vemos los principales municipios productores de frutillas. En México son datos del 2017, hace 3 años. ¿Ya? Entonces aquí están todos los principales municipios. Y si se fijan, pues predomina Michoacán, ¿verdad? Zamora, Los Reyes, Tangancícuaro, aquí aparece, bueno, Ensenada, y de ahí para abajo, pero si se fijan, muchos corresponden a Michoacán, Jacona, Peribán, Ixtlán, Chilchota, Panindícuaro. Por allí aparece Guanajuato, pero se fue totalmente para abajo Guanajuato. Y algunos municipios de Jalisco como Jocotepec y Zapotlán el Grande, que es donde se produce principalmente arándanos. Porcentaje de producción de frutillas aportado por los principales municipios. En orden descendente sería Zamora, Los Reyes, Michoacán, Ensenada, Tangancícuaro, Jacona, Peribán, Ixtlán, Jocotepec, Zapotlán el Grande, Irapuato, en ese orden. Rendimiento para fresa en el 2014, ya se quedaron un poquito abajo las estadísticas, ¿verdad? El año. Es fresa, 46 toneladas por hectárea, frambuesa 15, zarzamora 12 y arándanos 10. Bueno, algunos usos de las frutillas, pues principalmente como fruta fresca, o también pueden utilizarse procesadas para pasteles, postres, mermeladas, jugos, vinos y licores concentrados en almíbar, yogurts, nieves, helados, dulces, deshidratados, etc. También pueden usarse como ornamentales. Decíamos que, por ejemplo, hasta una fresa, como resalta mucho el color rojo con el verde, pues es muy atractivo. Igual en el caso de las frambuesas, sobre todo las rojas, ¿verdad? Resultan muy atractivas. Entonces pueden usarse en algún momento dado también como ornamentales, medicinales y para decoración. Dice, se ha estimado que una tercera parte de las muertes por cáncer en Estados Unidos podrían ser evitadas a través del uso de una dieta adecuada. ¿Qué es lo que ahora, pues es que está de moda, ¿verdad? Aunque yo no veo que el gobierno haga nada en ese sentido, pero pues dicen hay que alimentarnos bien, sobre todo ahora con el coronavirus, ¿no? Que porque la mala alimentación, pues lo hace uno más propenso a que le vaya más mal con el virus. Sin embargo, bueno, lo cacarean mucho, pero no hace nada. Entonces, no se ve que haga nada. Entonces, pero la dieta va a ser muy importante, porque realmente llevamos una dieta, pues, mala, ¿verdad? Y en México cada vez creo que peor, porque nos contagia Estados Unidos. Yo recuerdo hace 40 años, pues no consumíamos pizzas, ni las conocíamos, creo. Pizzas, ni hamburguesas, ni hot dogs, ni todo eso. Y ahora pues es lo que más consumimos, sobre todo pizzas, ¿no? Y hamburguesas. Entonces, pues eso hace
que haya sobrepeso y que las personas también estén más propensas pues, a muchas enfermedades, sobre todo problemas cardíacos o de cáncer. Por ejemplo, todos los embutidos, enlatados y todo eso, pues también son altamente promotores de problemas de cáncer. Entonces, se recomienda el consumo de frutas y verduras por lo menos 3 veces al día, sobre todo de verduras, porque las frutas, pues algunas tienen problemas de altos contenidos de azúcares, que en el caso de las frutillas no es tanto, también comparada con otras frutas, ¿verdad? Como el plátano, el mango, que tienen mucho más contenidos de azúcar. En el caso de las frutillas también no es tan alto, en general. Dice, la dieta mediterránea incluye un consumo alto de grasas monoinsaturadas, principalmente aceite de olivo, que ustedes saben es muy bueno, el aceite de olivo, sobre todo para contrarrestar el colesterol, ¿verdad? Alto consumo de frutas, vegetales y granos, moderado consumo de alcohol y bajo consumo de carnes rojas. Pues por ahí los médicos dicen también, las carnes rojas son un promotor de problemas de cáncer, ¿verdad? Entonces no se recomienda mucho. Uno pensaría que la carne de cerdo es más mala que la carne rojas, y no, las carnes rojas son más malas que el cerdo, siempre y cuando el cerdo no lleve mucha grasa, ¿no? Entonces, pues se ha comprobado que es una dieta más o menos balanceada y ellos tienen menos problemas de problemas cardíacos o de cáncer. Bueno, en el caso de las frutillas, pues hablamos de fitoquímicos, ¿verdad? Dice la palabra fito, que significa fitoquímico, se deriva de la palabra griega fito, que significa planta. Entonces son productos químicos producidos por las propias plantas, digamos. Por lo tanto, los fitoquímicos son productos químicos que contienen las plantas y que no son nutrientes bioactivos. Se encuentran en frutos, vegetales y granos. Y han estado ligados a una reducción en los riesgos de enfermedades crónicas causadas por el estrés oxidativo, inducido por los radicales libres. El estrés oxidativo puede causar daño a moléculas como lípidos, proteínas y ADN, resultando en un incremento en el riesgo para enfermedades crónicas, como es el caso del cáncer o enfermedades cardiovasculares. En las frutillas, pues en los últimos años también se ha promovido mucho su consumo porque son una fuente rica de fitoquímicos, en particular de compuestos fenólicos, que muchos de ellos son antioxidantes, ¿verdad? Entonces, compuestos fenólicos como flavonoides, elagitaninos, principalmente estos se les ha dado mucha importancia en los últimos años y se ha encontrado que las frutillas tienen un alto contenido, ¿verdad? Y que son muy efectivos como antioxidantes. Dice, los flavonoides incluyen antocianinas, flavonoles y antrocianidinas. Tienen un gran potencial como anticancerígenos, antialérgicos, antivirales, antiinflamatorios y vasodilatadores. También están presentes ácidos fenólicos como hidroxibenzoicos, como el ácido elágico, ¿verdad? Que pues es casi lo mismo que los elagitaninos, ¿verdad? E hidrocinámicos. El ácido elágico constituye una forma separada de fenoles y está presente en formas conocidas como elagitaninos, que son taninos hidrosolubles. Otros ácidos hidroxibenzoicos presentes en las zarzamoras son el parahidróxido benzoico, protocatecuico, gálico, gentístico, salicílico y vainillico. Las zarzamoras, frambuesas rojas y amarillas, contienen altos niveles de elagitaninos. Los arándanos azules son las únicas frutillas que contienen monoglicósidos, que son glicósidos, galactósidos, arabinósidos. Y las fresas y zarzamoras contienen altos niveles de antocianinas, elagitaninos y procianidinas, que tienen efectos quimioprotectores contra el cáncer de colon. Las antocianinas en los arándanos se encuentran principalmente en la epidermis
y se ha usado con fines terapéuticos, incluyendo tratamientos de retinopatía diabética y desórdenes de la visión. Se recomienda mucho el consumo de arándanos azules para problemas de la vista, ¿verdad? Entonces, los arándanos azules con ese propósito y los rojos principalmente para prevenir infecciones de vías urinarias. Otros fitoquímicos que tienen las frutillas están los lignanos, que son compuestos bifenólicos, juegan un papel importante en la prevención de cánceres asociados con hormonas, osteoporosis y enfermedades coronarias, debido a sus propiedades fitoestrogénicas. Los esteroles son efectivos para disminuir el colesterol y dan protección contra ciertos tipos de cáncer. Estos otros estilbenos son un tipo de polifenoles y tienen un gran potencial cardioprotector. Y el licopeno, que se encuentra en los jitomates, también reduce el riesgo de enfermedades cardiovasculares y cáncer de próstata. Los frutos, jugos o extractos de arándanos rojos tienen efectos protectores, ¿verdad?, de las vías urinarias. Para evitar infecciones de vías urinarias se utilizan mucho. Desgraciadamente, los que consigue uno, por ejemplo en Walmart y en esos lugares, pues tienen alto contenido de azúcar. Sin embargo, bueno, por ahí ya sacan otros que no tienen azúcar, pero se recomiendan mucho para evitar infecciones de vías urinarias su consumo. Los arándanos azules se ha comprobado que tienen efectos benéficos para mejorar la memoria y la vista. Se dice que si uno consume muchos arándanos azules o blueberries, tiene menos probabilidad del Alzheimer, ¿verdad?, porque al parecer estimula, ¿verdad?, la circulación en los capilares muy pequeños, que los tenemos principalmente en el cerebro y en los ojos. Entonces, en ese sentido se recomiendan mucho los arándanos azules. Las frambuesas ejercen actividades antimicrobiales sobre algunos patógenos como estafilococos y salmonela. Y bueno, aquí hay algunos datos, ¿verdad?, de investigaciones que se han hecho. En el caso de la frambuesa, el contenido de fenoles totales, ¿verdad?, aquí los tenemos en miligramos por cada 100 gramos de peso fresco. ¿Cuál es la que más tiene? La frambuesa negra, que no es tan comercial. La más comercial es la frambuesa roja, ¿verdad? Bueno, sin embargo, tampoco anda tan baja la frambuesa roja, pero tiene una mayor cantidad la frambuesa negra. De allí sigue está la púrpura y la amarilla. Entonces, las frambuesas negras son las que contienen mayores cantidades de antocianinas y también tienen altos niveles de ácido elágico y elagitaninos. Entonces, digamos que pues son mejores las negras que las otras. Las frambuesas rojas y amarillas también contienen elagitaninos con un contenido de ácido elágico de 30 a 270 miligramos por 100 gramos de peso fresco para la frambuesa roja y hasta 194 para la frambuesa amarilla. En el caso de la fresa, los fenoles totales pues no son tantos comparados con las frambuesas, ¿verdad?, hasta 273 miligramos. Ácido elágico total, 1,84, procianidinas hasta 45 y flavonoles de 1 a 5. Si ustedes ven, hay mucha variación, el intervalo es bastante amplio, debido a que el contenido depende de muchos factores, que vamos a ver más adelante. En el caso de la zarzamora, fenoles totales bastante altos, ¿verdad?, más de 1000 miligramos, 1 gramo por cada 100 gramos de peso fresco. Contiene antocianinas, buena cantidad, procianidinas, flavonoles, ácido elágico y ácidos fenólicos. Tampoco están tan mal las zarzamoras. Y en el caso de los arándanos, fenoles totales, ¿verdad? Aquí en arándanos vamos a ver que hay muchos tipos de arándanos, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el que anda más alto? El tipo ojo de conejo. Arándano o blueberry tipo ojo de conejo. Aquí en México son los que se cultivan en Puebla, ¿verdad?
Y los que se cultivan en todo Jalisco y todo el resto del país son del tipo arbusto alto del sur, ¿verdad? Entonces, pero el ojo de conejo tiene un mayor contenido. Acá está el tipo arbusto alto del norte, al arbusto bajo, que después vamos a ver. Y en contenido de antocianinas, el tipo arbusto alto del sur es el que tiene mayor cantidad de antocianinas, ¿verdad? Los otros andan un poco más abajo. Dice, los arándanos contienen más altos niveles de flavonoles que las frambuesas y que las fresas, pero tienen niveles similares a los de la zarzamora, ¿verdad? Contienen, decíamos, el ligitenino y ácido elágico. En capacidad antioxidante de las frutillas, ¿verdad? ¿Qué es lo que realmente se ha evaluado, ¿verdad? También, para ver, y por eso se habla de que son frutos que tienen una alta capacidad antioxidante. Dice, aunque el estrés oxidativo no parece ser la causa primaria de algunas enfermedades, el exceso de radicales libres puede tener un efecto secundario sobre los daños a los tejidos, exacerbando enfermedades crónicas, o sea, potencializándolos, ¿verdad? Debido a los efectos deleterios de los radicales libres en el cuerpo humano, ahora se ha enfocado la atención sobre el papel de los fitoquímicos y vitaminas antioxidantes en la prevención de enfermedades. Las frutillas en los últimos años han recibido mucha atención debido a sus altos contenidos de antioxidantes. Por ahí hay varios libros que hablan de los superfrutos y las frutillas entonces son los superfrutos, ¿verdad? Hay por ahí libros, yo tengo un libro como de 500 hojas de toda la composición de las frutillas, ¿verdad? Que eso es muchísimo lo que se ha investigado en los últimos años. De ahí el impacto que han tenido para el consumo. La capacidad de absorción de radicales libres o radicales de oxígeno se abrevia así, ORAC, capacidad de absorción de radicales de oxígeno. Eso significa. Dice, ha sido el método utilizado para medir la capacidad antioxidante de los estratos de frutillas y se mide en estas unidades que son Trolox. Trolox, dice, un análogo de tocofenol soluble en agua, es utilizado como un estándar, con resultados típicamente expresados como micromoles de equivalentes Trolox por gramo de peso fresco. Entonces son las unidades que se usan para medir la capacidad antioxidante, ¿verdad? De las frutas. Y aquí vemos algunos datos de la capacidad antioxidante para diferentes frutillas, ¿verdad? Entonces son micromoles, decíamos, de trolos por gramo de peso fresco. Entonces, ustedes se fijan, aquí tengo muchas frutillas, frambuesa negra, roja, zarzamoras, arándanos altos del sur, del norte, el ojo de conejo, el tipo arbusto bajo y la fresa. Y de todos estos, ¿cuál tiene mayor capacidad antioxidante? Las frambuesas negras. Entonces, probablemente en un futuro promuevan más el cultivo de la frambuesa negra, porque sigue siendo la roja principalmente. Pero la negra es la que tiene mayor capacidad antioxidante. De ahí le sigue ¿cuál? Creo que arándanos altos del sur, que son los que se cultivan principalmente en México, ¿verdad? Los del norte se van mucho más abajo. Y de ahí seguirían las zarzamoras, que decíamos las zarzamoras, pues no están nada mal tampoco, ¿verdad? En capacidad antioxidante. Entonces son principalmente entonces las frambuesas negras, las zarzamoras y tal vez entre las zarzamoras y los arándanos del sur, por ahí se van más o menos. Y se ha visto que las semillas de las frutillas tienen la más alta capacidad antioxidante. ¿Hasta qué punto podemos aprovechar o puede el cuerpo aprovechar
esos antioxidantes de la cubierta de las semillas? Pues no sé, ¿verdad? Pero por ahí creo que luego las muelen y hacen cápsulas. Y probablemente de esa manera es mucho mejor. Pero sí, observen la cantidad que tiene de micromoles, 541. Es altísimo. Entonces, pues en primer lugar en las semillas está, ¿verdad?, el contenido antioxidante en las semillas, y en segundo lugar sería en la epidermis de los frutos. Y bueno, pues los frutos tienen otros componentes, ¿verdad? En términos generales, que tienen todos los frutos, sería algunos carbohidratos como almidón, sacarosa, glucosa, diferentes azúcares, diferentes ácidos, cítrico, ascórbico, fólico, málico, fenólico, algunas enzimas, ¿verdad?, algunos componentes de la pared celular, algunos pigmentos, que es donde están principalmente los antioxidantes, antocianinas, carotenoides, vitaminas, ácido ascórbico, niacina, vitamina K y minerales. Dice, la composición química de los frutos puede ser altamente variable dependiendo de la especie y el cultivar. Ya lo vimos. En los tipos de arándanos varían dentro de los tipos. Varían entre especies. Decíamos, ¿cuáles son las mejores? Pues las frambuesas negras, luego las zarzamoras quizá, y después los arándanos en antioxidantes. Entonces va a depender de la especie y del cultivar, su composición. Va a depender del lugar del cultivo. ¿Por qué del lugar del cultivo? Pues quizá tenga que ver con los factores ambientales, ¿verdad?, con temperatura, luz, humedad, sobre todo. Entonces también va a haber variación de acuerdo a en qué lugar se cultiven las frutillas. Y de la estación de cultivo, quizá no tienen la misma composición las frutillas que se sacan en julio que las que se obtienen a fin de año, principio de año. Va a variar. Y la técnica de cultivo también va a variar. Si es en campo abierto, si es en invernadero, si es en macrotúnel, ¿verdad?, del año de producción, porque no todos los años tienen las mismas condiciones ambientales, del estado de madurez en que se cosecha. Se ha encontrado que en general a veces los frutos inmaduros tienen más alto contenido que los que están maduros, ¿verdad? Almacenamiento en poscosecha, cuánto tiempo se almacenan y a qué temperatura va a ser importante. Y los métodos para cuantificar los antioxidantes, pues también van a provocar una variación. Dice, diferentes regiones y estaciones de crecimiento presentan diferentes condiciones climáticas, ya decíamos, ¿verdad? Entonces va a variar de un lugar a otro. Las condiciones bióticas y abióticas varían de un año a otro también y de una localidad a otra. La temperatura y la intensidad luminosa influyen sobre el contenido de los frutos. Por ejemplo, en el caso de la fresa, una alta intensidad de luz conduce a una mayor producción de ácido ascórbico que si no es intensa la luz. También, en la misma fresa, produce una mayor cantidad de flavonoides con alta temperatura durante el día y noches frescas, que se supone que son las mejores condiciones para el cultivo de la fresa. Días cálidos y noches frescas, ¿verdad? Puede cultivarse la fresa en prácticamente todos los climas, pero no es la misma calidad. Las fresas cultivadas de manera orgánica presentaron contenidos más altos de ácido elágico, fenoles, flavonoles y antocianinas, los frutos orgánicos. El uso de diferentes cubiertas en fresa también influyen en la capacidad antioxidante, probablemente por las diferencias en temperatura, contenido de humedad y calidad de la luz transmitida, reflejada o absorbida. En fresa, más altas concentraciones de CO2 resultaron en un incremento en antiocianinas y fenoles. Entonces, en el caso de las fresas, algunas veces se cultivan bajo condiciones de invernadero y se inyecta CO2 para incrementar las tasas fotosintéticas y la producción. Y entonces, al parecer, también mejora el contenido de algunos antioxidantes. La capacidad antioxidante y el contenido de polifenoles varía considerablemente con los estados de maduración.
ya decíamos. Generalmente las frutillas presentan valores más altos de ORAC y fenoles en el estado verde de los frutos y más bajo cuando presentan un estado rosa o cambian de color. En frutos maduros, al parecer, vuelve a subir un poco, pero quizá no igual que los verdes. En arándanos rojos, con el almacenamiento a temperaturas de 0 a 15, se incrementó la capacidad antioxidante, antocianinas y fenoles totales. Entonces también va a ser importante las temperaturas a que se almacene y el tiempo también. En fresas, con almacenamiento a temperaturas de 5 a 10 grados, también se incrementó la capacidad antioxidante, antocianinas y fenoles. Bueno, entonces son algunos de los aspectos que debemos de conocer de la capacidad antioxidante de las frutillas, ¿verdad? Y en los últimos años, pues se han hecho muchas investigaciones al respecto, hay muchísimo trabajo sobre ello, ¿verdad? Y por eso ahí, por eso es la razón de que se ha incrementado en los últimos años mucho, o se ha promovido mucho su cultivo y su consumo, ¿verdad? Bueno, otro aspecto que se maneja mucho para el caso de las frutillas, sobre todo, es el aspecto de inocuidad, ¿verdad? Y sobre todo, si van a exportación, pues hay que cuidar mucho más este aspecto, ¿verdad? Entonces, en general, las empresas estas, pues como prácticamente la mayor parte lo exportan, tienen mucho cuidado en ese sentido, ¿verdad? Para mantener buenos precios. Entonces, ¿qué es la inocuidad? Dice, se puede entender como la implementación de medidas que reducen los riesgos provenientes de estresores, tanto biológicos como químicos, para proteger a los consumidores de peligros involuntarios. Dice, es la condición de los alimentos que garantiza que no causarán daño al consumidor cuando se preparen y o consumen de acuerdo con el uso que se destina. Las políticas y actividades que persiguen dicho fin deberá de abarcar toda la cadena productiva, desde la producción hasta el consumo. La inocuidad es uno de los 4 grupos básicos de características que, junto con las nutricionales, organolépticas y comerciales, componen la calidad de los alimentos. La producción de frutas inocuas es una prioridad para asegurar la salud del consumidor y evitar rechazos de los mercados nacionales e internacionales, sobre todo los internacionales. Creo que aquí en México no es mucho el cuidado que se tiene para la producción que se comercializa aquí. Aunque, bueno, como los que se encargan de comercializar son estas empresas, pues entonces sí, en ese sentido, no porque quizá las personas lo exijan, los consumidores lo exijan, sino porque dan el mismo tratamiento a todas sus frutillas, ¿no? La inocuidad es afectada por la presencia de peligros físicos, químicos y biológicos, dentro de los cuales hay bacterias, hongos, virus, tanto en la producción primaria como en los procesos de empaque o transformación. La comercialización de alimentos inocuos se está convirtiendo en la clave del éxito en el comercio internacional y son los gobiernos de los países importadores los que están recurriendo a la aplicación de regulaciones y normas estrictas que garanticen que los productos que se introducen a sus países cumplan con los más altos estándares de calidad. Entonces, pues algunos agentes biológicos que pueden contaminar, ¿verdad? En este caso las frutillas, son principalmente salmonela, diferentes especies, Escherichia y algunos virus. Dice, repercusiones que tiene la producción de frutas contaminadas. Cierre temporal de fronteras para la exportación. Entonces, en algunos casos también aquí están metidas cuestiones políticas, ¿verdad? Yo recuerdo, por ejemplo, en el caso de las fresas, en un año que Estados Unidos tenía suficiente producción y no quiso importar, porque tenía compromiso de importar de México, pues al parecer inventaron que llevaba salmonela los frutos, y entonces con ese pretexto ya no importaron.
Y al parecer no era cierto que contenía salmonela, quién sabe, ¿verdad? Pero pareciera que era más bien cuestión política. Entonces, pues a veces conduce al cierre de las exportaciones. Destrucción de cultivos, si de repente ya no lo venden y no encuentran mercado, pues puede conducir a que se destruya. Pérdidas de las inversiones, invirtió y puede no recuperarse la inversión. Mala imagen hacia el exterior, ausentismo laboral y escolar, pues en general de la población que lo consume, ¿verdad? Porque se enferma y pues ya no puede trabajar ni ir a la escuela, ¿verdad? Más bien van al médico, ¿verdad? Y entonces también pues hay incrementos en gastos médicos. Algunos agentes químicos contaminantes podrían ser sobre todo plaguicidas diferentes. En este sentido, pues ya hay una lista de productos autorizados y otros que definitivamente no se pueden aplicar, ¿verdad? Si va a exportación. De fertilizantes tienden ahora a usar muchos fertilizantes orgánicos, ¿verdad? Entonces, algunos aditivos alimentarios, metales pesados que puede llevar el agua principalmente, ¿verdad? O pueden estar en el ambiente también. Esta es una institución que se dedica a todo esto de la inocuidad, ¿verdad? Y que está vigilando todo lo de iniquidad, sobre todo para el caso de las frutillas, Global Gap. Dice organismo privado que establece normas voluntarias para la certificación de los procesos de producción de la agricultura en todo el mundo. Sirve como un manual práctico para buenas prácticas agrícolas. Así le llaman buenas prácticas agrícolas. En Driscoll se maneja mucho esto de las buenas prácticas agrícolas, ¿verdad? Que pues tiene que ver con la inocuidad. Entonces, dice la inocuidad desarrollada a lo largo de décadas de investigación, aprovechando comentarios de los consumidores y estando en estrecha colaboración con expertos en seguridad alimentaria, así como en agencias estatales, federales, internacionales de regulación. Se basa en los principios de las buenas prácticas agrícolas, establecidas por la FDA de Estados Unidos, que ahora pues, son los que autorizaron, por ejemplo, ahorita lo de las vacunas para el coronavirus, ¿verdad? Son los que tienen que ver con una serie de suplementos alimenticios, medicamentos y todo esto, ¿verdad? Entonces, se aplican de manera uniforme en todas las huertas, instalaciones de distribución y refrigeración de todo el mundo. Buen uso y manejo de agroquímicos. Entonces, esto va a ser muy importante. Dice informarse sobre el buen uso y manejo de agroquímicos. Eso conduce a ahorrar dinero, a proteger la salud y evitar la contaminación del ambiente. El transporte de los agroquímicos, todo esto se vigila, ¿verdad? Hay inspectores que vigilan todo esto de las empresas para, pues ahora sí, autorizar la exportación. Entonces, en las frutillas rige mucho todo esto. Entonces, en ese sentido, pues ahora quizá uno las frutillas las consuma con mucho más confianza. Porque hace años, cuando las fresas se cultivaban a campo abierto principalmente, y de repente a mí me tocó ver que regaban con agua de los canales, incluso que llevaban aguas negras. Entonces, imagínense la contaminación. Entonces, todavía se da. Por ejemplo, en esas fresas que venden cuando uno va, por ejemplo, rumbo a Morelia, en algunas partes, habrán visto que en la carretera hay personas que venden canastas de fresa, que por cierto, arriba le ponen fresas muy bonitas y abajo le ponen pura porquería, ¿no? Y eso es lo que conduce a desconfiar. Finalmente, después compra uno una canasta y después dice, no, pues ya no vuelvo a comprar porque abajo viene puro mugrero, ¿no? Entonces, mucha fresa de esa es probable que siga regándose con aguas de canal y que a veces hasta lleva aguas negras. Entonces, si yo veo una charolita, por ejemplo, en el súper, en Walmart o en algún supermercado, una charolita de fresas, de frambuesas, zarzamoras, arándanos, y si dice Driscoll, pues me las como con mucha más confianza.
Habrán visto que luego en los mercados o en los tianguis venden fresas a granel. Yo esas no las consumiría ahorita menos. Si ahorita les desconfío hasta las que vienen de Driscoll y Hortifruti y esas empresas por el coronavirus, pues doble desconfianza para las que venden a granel. Ahí no hay control. Entonces, y acá por lo menos sabe uno que están vigilando todo esto. Y hay inspectores, y si de repente llega un inspector y en una plantación detecta errores, cancela y ya no les compran, ¿verdad? Entonces deben ser muy cuidadosos en ese sentido los productores. Entonces, en cuanto a transporte de agroquímicos, dice, no transportarlos en la cabina. Pues sí, sobre todo aquellos que sueltan gases tóxicos, ¿no? No transportarlos junto con alimentos o medicamentos. No transportarlos junto con el personal. Y no transportarlo junto con animales o forrajes. Son requisitos. Y hay toda una serie de formatos para todo esto, ¿verdad? Que llevan los inspectores para estar registrando todo punto por punto. Leer la etiqueta antes de usarlos. Información de la seguridad, qué tan tóxico es, ¿verdad? El producto. Información técnica, que contiene cuál es el ingrediente activo y la forma de usarlos y de aplicarlos, ¿verdad? Entonces, para no aplicar en exceso, ¿verdad? Saber en qué momento aplicarlo, etcétera. Entonces, de los plaguicidas, dice, todos los agricultores que trabajan con Driscoll, en este caso son las normas de Driscoll, deben adherirse a las leyes y normas de la EPA de Estados Unidos y la FDA. Un pesticida utilizado debe estar en conformidad con las leyes federales y estatales y debe cumplir con las políticas de registro de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos. También deben estar dentro de las tolerancias de plaguicidas. También para esto a una muestra le hacen análisis y si rebasa los límites igual va para atrás, ¿no? Aquí debe haber un lugar especial para guardar los agroquímicos, ¿verdad? Y se cuidan detalles tan meticulosos como la forma de protegerse. El orden en que deben de ponerse y quitarse todo, ¿verdad? Las personas que van a cosechar, sobre todo los que van a aplicar algunos pesticidas. Dice orden para ponérselo. Primero deben poner el overol, luego las botas, luego la mascarilla, luego gafas, capucha y al final los guantes. Y para quitárselo también hay una exigencia, va en sentido contrario. ¿Qué tienen que hacer primero? Lavar los guantes, pero no se los quitan, ¿verdad? Simplemente hay que lavárselos, sin quitárselos. Luego hay que quitarse la capucha, las gafas, la mascarilla, las botas, el overol y hasta el último los guantes. O sea, ya que se quitó todo, ya se quitan los guantes. Pero antes de quitarse todo esto, los guantes deben de lavarse. Entonces, aquí está la protección, ¿verdad? Entonces, no les permitirían, si encontraran a estas personas en una plantación aplicando sin esta protección, automáticamente queda fuera de la jugada. Ya no le compran la producción. Preparación de la mezcla, lo que debe de cuidar el aplicador, el que hace la aplicación de alguna mezcla de pesticidas. Dice, tener puesto el equipo de protección personal, es lo primero. Usar un agitador, mezclar lejos del área de empaque, comedores, fuentes de agua, colocarse a favor del viento, de preferencia aplicar cuando no haya viento, ¿verdad? Realizar el triple lavado de los envases que vamos a ver. Escurrir y perforar los envases vacíos para que no los vuelvan a ocupar o para que no los ocupen para echar otra cosa. Colocar los envases en bolsas de plástico transparente y separar las tapas. Igual para que no puedan volver a llenar esos envases. Se separan las tapas de la botella.
y deben llevarse al centro de acopio más cercano. Entonces aquí, bueno, está el área de mezcla también que debe estar separada. Y contenedores donde se van depositando todos los envases para después entregarlos, ¿verdad?, a quien se debe. Entonces, algunos detalles. Dice clasificación y selección de los agroquímicos. Contenido y compresión de las etiquetas. Normalmente nosotros nunca leemos nada. Agarramos y aplicamos. Incluso hasta en los aparatos o en equipos que uno compre para la casa. Ya agarra y luego empieza a moverle aquí, a moverle allá. Y ahí, si no sabe, pues ahí va aprendiendo. Pero no lee uno los instructivos. Esa es la verdad. Entonces, pues en el caso de insecticidas y eso, pues es mucho más importante todavía. Entonces, la importancia de la protección personal que ya habíamos visto, el transporte de los plaguicidas, también habíamos mencionado algo, manejo y calibración de las aspersoras, porque si una aspersora no está bien calibrada, podemos aplicar más del volumen que debemos de aplicar o menos. Entonces, debe estar en perfectas condiciones el equipo. Y el manejo y triple lavado de los envases. ¿Por qué le llaman triple lavado? Se echa agua, se le pone el tapón, se enjuaga, se desecha el agua, se vuelve a llenar, se vuelve a mover, se vuelve a desechar y se vuelve 3 veces, hay que repetirlo, ¿verdad? Por eso le llaman triple lavado. Ya que se enjuagó las 3 veces, se quita el tapón, se separa de la botella y se pueden poner por separado. Durante la aplicación, ¿qué hay que cuidar? Revisar y calibrar el equipo, ya habíamos mencionado. Revisar que no haya fugas en el equipo. Utilizar el equipo de protección personal. No comer, beber o fumar en el momento en que se esté aplicando, ¿verdad? Esto puede conducir también a que se intoxique la persona. Aplicar en la mañana o al atardecer, que es cuando se supone que hay menos viento, menos evaporación. No contaminar el ambiente con los sobrantes, no reutilizar los envases, por eso se separan o se destruyen los envases o se separan las tapas. Al terminar, lavar el equipo de protección y bañarse después de haber aplicado. Entonces aquí vemos la revisión del equipo de aplicación, ¿verdad? El área de lavado de las aspersoras, todo lo tienen bien organizado y bien etiquetado, bien marcado. En caso de intoxicación, dice proteger y retirar a la persona del lugar de exposición, retirar la ropa contaminada, llevar al paciente al médico, mostrar la etiqueta al médico y llamar al servicio de información toxicológica. Qué bueno esto. Pues es difícil aquí en México, pero por lo menos esto sí, y llevar la etiqueta con el médico para saber con qué se intoxicó. Entonces, bueno, tiene todo señalizado para los primeros auxilios. Entonces, todo lo tienen bien marcado ellos, ¿verdad? No hay por qué equivocarse. En fertilizaciones, dice, los productores deben mostrar que han tomado en consideración las necesidades nutrimentales del cultivo y la fertilidad del suelo. Los registros tomados como evidencia deben estar disponibles. Entonces, ¿cuál es la mejor manera de esto? Necesidades nutrimentales. Bueno, hace muchos años, las recomendaciones de fertilización eran recetas. Sí, eran recetas. Ahora ya no. Ahora debemos de saber cuál es la extracción de la planta, cuánto extrae, cuánto aporta, si es que es en suelo, cuánto aporta el suelo. Si es en hidroponía, pues bueno, no va a haber aporte ahí, ¿verdad? Y si es en suelo, pues también conocer entonces la fertilidad del suelo y saber cuánto extrae y si se regresa algo o no se regresa algo al suelo. Todos esos debe tomarse en cuenta. ¿En qué momento, en qué etapa fenológica la planta utiliza más, en qué etapa fenológica utiliza menos, ¿verdad? Para proporcionarle a la planta la cantidad
necesaria. No aplicar en exceso ni que le falte. Dice, las recomendaciones para la aplicación de fertilizantes orgánicos o inorgánicos son utilizadas por asesores competentes calificados que posean un certificado reconocido o similar. Todas las fertilizaciones deben registrarse y en dichos registros se especifica la ubicación geográfica, el nombre y la referencia de la unidad de producción, huerta donde se ubica el cultivo, la fecha exacta de cada aplicación, día, mes, año, nombre comercial del producto, ingrediente activo, la dosis, método de aplicación, nombre del operario. Todos estos datos van en un formato y les exigen estar registrando toda esta información, ¿sí? Entonces es una exigencia también para los productores que estén involucrados en la venta, ¿verdad?, o comercialización de las frutillas. El agua. Dice, el agua de riego debe provenir de pozos, no de canales. Driscoll no permite el uso de agua de canal como agua de riego, ya decíamos. ¿Por qué? Porque pueden haber arrojado también ahí hasta aguas negras de repente. Los niveles de microbios en el agua de riego se controlan anualmente en cada huerta y a través de análisis microbiológicos del agua. El agua de riego debe ser clorada. El riego rodado solo se permite en la etapa vegetativa de las plantas. Una vez que viene la floración y producción, ya no se permite, ¿verdad? Entonces eso también es importante. Aquí hay una huerta, ¿verdad? Está con riego rodado y con riego por goteo una vez que ya viene la floración y producción. Políticas de higiene e inocuidad durante la cosecha. Esto también es bien importante para las personas que cosechan, que generalmente en la mayoría de los casos son mujeres, porque al parecer son mucho más eficientes las mujeres en esta actividad, porque lastiman menos las frutas. Ustedes saben que las frutillas son muy frágiles, ¿verdad? Y debido a que tienen la mano más pequeña, pues pueden meterla mejor para la cosecha. Sobre todo en algunos casos, como la zarzamora, que tienen hasta espinas, pues cabe más fácilmente la mano. Entonces, pero les piden muchos requisitos también a las personas que cosechan. Dice, no debe usar joyería, ni aretes, ni anillos, ni nada. No se debe usar maquillaje, tampoco. Usar ropa y calzados cerrados. Lavado de manos antes y después de comer e ir al baño. Mantener el cabello protegido. Evitar trabajar con heridas abiertas. Evitar trabajar si se está enfermo. Tener las uñas cortas y limpias. Mantener el área activa de cosecha libre de objetos personales y de alimentos. Depositar la basura en su lugar. No trabajar en estado de ebriedad o bajo la influencia del alcohol o drogas. Entonces, pues todo esto también se vigila en las personas que cosechan. Si alguien no cumple con algunos de estos puntos, pues lo regresan. Entonces, pues eso va a ser muy, muy importante, ¿verdad? Tapabocas, el pelo protegido, guantes, etcétera. Entonces, pues se controla mucho todo esto de la inocuidad, sobre todo en el caso de las frutillas. ¿Por qué? Porque también las frutillas yo no las puedo lavar cuando las voy a consumir. Si ustedes lavan una frambuesa antes de consumirla, pues a menos de que se la coman luego, luego, y si la lavan con agua de la llave, pues va a ser tantito peor. Entonces, y si la lavan y no la consumen de inmediato, va a estar aguada en unas cuantas horas, ¿verdad? Entonces, pues generalmente uno la compra y así la consume, generalmente no la lavas. A lo mejor los arándanos medio se pueden lavar, pero aún así no dura mucho tampoco. Las fresas, pues las fresas también igual, pero tampoco van a durar mucho. Ninguna va a durar mucho después de que se lave. Entonces, pues por eso debe tener mucho más cuidado.
Desde contaminación por objetos extraños, las frutillas son cosechadas a mano y empacadas en el campo. Por lo menos aquí en México, sí. En otros países quizás se cosechan de manera mecanizada. Los equipos de cosecha son rutinariamente auditados para asegurarse que su ropa esté libre de objetos extraños que accidentalmente pueden caer en el clamshell. La clamshell, para los que no saben, pues es la cajita esa de plástico, ¿verdad? Donde se van colocando las frutillas. Entonces tienen letrinas también, tienen un área exclusiva para comer, para descansar un rato, área de lavado de manos a la orilla de la plantación, bote de basura, y esto pues no es permitido, ¿verdad? No es permitido. Todo esto ya se debe desechar, ¿verdad? Entonces, una vez que tocó el suelo, ya se debe desechar, no se debe utilizar. Dice, manejo del material de empaque. Tanto las cajas grandes, estas de cartón, ¿verdad? Como los clamshell, que son estas cajitas de plástico. Tanto las cajas como los clamshell deben quedar cubiertos al final de la jornada. Nunca deben estar en contacto directo con el suelo, a fin de evitar la contaminación de los mismos. La manipulación de las cajas mientras se coseche debe ser también con demasiado cuidado, ya que éstas tampoco pueden estar en contacto con el suelo. Por lo tanto, siempre deben estar sobre una tarima, ¿sí? En caso de que algún clamshell o caja tenga contacto con el suelo o con un agente contaminante, el material debe desecharse. Entonces deben estar así, sobre una tarima. Eso es importante. Si alguna de estas se llega a caer, ya no se debe de utilizar. Aquí ya los vemos a la sombra, las llevan. En el área de empaque, dice la mesa de empaque se debe limpiar, lavar y sanear. Driscoll manda productos específicos para la realización de esas actividades. Las mesas deben limpiarse y sanarse usando las dosis de cloro y alcohol correctas. También el almacén de empaque debe ser barrido, lavado y saneado. Y estas actividades deben hacerse diariamente después de la cosecha. Entonces aquí está el área de empaque. Algunos anuncios de políticas de seguridad, higiene y bioseguridad. O sea, tienen anuncios por todos lados. Entonces, bueno, hasta allí serían las cuestiones estas de inocuidad y la capacidad antioxidante, ¿verdad? De las frutillas. No sé si hay algunas dudas hasta aquí. Hasta aquí abarcaría lo que es introducción. ¿Hay algunas dudas, algunas preguntas, comentarios? Sí, profe. Ah, sí. Ah, ¿no le escucho? ¿Cuál es la uva espina? Ah, la uva espina, esos son unas frutitas, los vamos a ver por allá al final o antes, yo creo que los vamos a ver antes, se los voy a mostrar, pero son parecidos a las uvas. Hay de color amarillo verde, amarillo verdoso, negras, rosas, rojas, de diferentes tonalidades. Entonces, les decía por ahí en la pasada clase que la uva espina y los groselleros son prácticamente lo mismo. Nada más la diferencia es que el arbusto de la uva espina tiene espinas y el grosellero no tiene espinas. Por lo demás son iguales. Entonces creo que debe ser un mutante, el grosellero debe ser un mutante de la uva espina. Pero es la única diferencia. Son arbustos como de
Más o menos metro, metro y medio de altura. Aquí en México no hay, porque requiere muchísimo frío y aquí en México tenemos problemas de falta de frío. Entonces, probablemente lleguen a encontrar de repente en forma de mermelada en algunos establecimientos muy especiales como Palacio de Hierro, algunos de esos, pero casi ni en mermelada los conocemos en México. Se cultivan principalmente en países muy fríos, como es norte de Estados Unidos, Canadá, y en la antigua URSS, lo que sería Rusia y todos esos países, en Polonia, es donde principalmente se cultiva, porque sí requiere mucho frío. Aquí en México, les había comentado en la otra clase, los polacos, antes, hace muchos años, a mí todavía me tocó, venían una pareja de polacos hacer estancias en el colegio de posgraduados, duraban 4 o 5 años, pareja de doctores, luego sí iba esa pareja y venía otra pareja y así duraron varios años. Y los últimos que vinieron, por cierto, se quedaron aquí en México. Eh, Uno de ellos, el doctor Boris, estuvo de hecho en fitotecnia, en fruticultura un tiempo, y después se fue a la universidad, a la UAP, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Él y su esposa, él se dedicó siempre a frutales y ella se dedicó a ornamentales. Ya hace como unos, ¿qué será? 3, 4 años él falleció acá en Puebla. Entonces, pero los polacos vinieron muchos años al colegio, venía una pareja, se iba y venía otra. Y ellos fueron los que realmente iniciaron con las frutillas aquí en México. Cuando vinieron, ellos trajeron kiwis, zarzamoras, frambuesas, groselleros. Y de hecho en San Martín se tenían todas esas especies. A mí todavía me tocó ver los groselleros, pues son plantas que deben de tener como metro y medio de alto y aquí en Chapingo tenían 30, 40 centímetros y nunca salieron de 30 a 40 centímetros. No se adaptaban, eso ya se sabía. El caso de los kiwis también se tuvieron muchos años. De hecho, ahorita tenemos una hilerita por ahí de kiwis, pero nomás es para que conozcan la planta, porque en años pasados que se tuvieron como 10, 15 años, crecía la planta del kiwi, llegaban las heladas y se helaba a nivel del suelo la planta. Venía la primavera, volvía a brotar, alcanzaba hasta 2 metros de alto, llegaba el invierno y otra vez se volvía a helar. Y así duraba todos los años y duró unos 10, 15 años así. Entonces, pues realmente ahorita pues es nomás para que conozcan la planta y ahora como que los inviernos no han sido tan rudos como antes, ha cambiado el clima y ya no se han helado así como se helaban antes, pero tampoco van a producir, porque el clima no, el kiwi no soporta las heladas y no soporta tampoco temperaturas demasiado altas. Es más o menos un clima como el de las zonas aguacateras, el adecuado para el kiwi. Ajá. Entonces, por ahí se los voy a mostrar adelante los frutitos, pero aquí en México prácticamente no los conocemos. No sé si hay alguna otra duda. Profesor, Ajá. comentaba acerca de que, bueno, parte de la temperatura de almacenamiento de las frutillas modifica los compuestos fenólicos. Ajá, sí. Entonces, ¿qué Sí. pasa con las frutillas que se comercializan o se consumen congeladas? ¿El efecto es muy negativo? Pues depende de los intervalos de temperatura. Hay muchos estudios al respecto y como que para cada frutilla es una temperatura, un intervalo de temperatura propio para cada frutilla. Y son investigaciones más o menos recientes que están cuantificando esos aspectos. Entonces, en algunos casos ya se sabe, como habíamos visto en el caso de las fresas, pero en otros casos todavía se continúa investigando porque no es tan fácil esto. Tienen que hacer muestreos a cada cierto tiempo y en diferentes intervalos de temperatura, ¿verdad? Pero se sabe que sí se modifica.
Entonces yo no te podría decir ahorita, esta frutilla se debe de almacenar a esta temperatura y esta otra a esta otra temperatura. Y además, bueno, habría que considerar ahí también qué temperatura soporta cada frutilla o desde el punto de vista del tiempo que queremos conservarlo también. Porque puede ser que de repente a 15 grados centígrados, almacenados a 15 grados centígrados, tiene el mayor contenido de antioxidantes. Sin embargo, puede que no se puede almacenar demasiado tiempo a esa temperatura, habría que bajarla más. Entonces hay que considerar varios aspectos aquí. Pero sí se sabe que modifica, varía con la temperatura que se use de almacenamiento y el tiempo que dure en el almacenamiento. Y también para el aspecto de frutos deshidratados, que se usa también mucho en las frutillas, también son un montón de requisitos para que no pierda sus propiedades. No es nomás sacarle el agua así, de fácil. O sea, ya es todo un procedimiento que consiste en deshidratarlos, no sé, de manera muy gradual para que no pierdan sus propiedades. Entonces, habrán visto, por ejemplo, ahora hay, por ejemplo, en granola, hay alguna granola que yo luego compro que tiene frambuesas deshidratadas, mezcladas, y es como el puro cascaroncito de la frambuesa, pero tiene sus propios procedimientos muy particulares para la deshidratación. También es una ciencia que en los últimos años ha avanzado muchísimo. Hay libros completos de procedimientos de deshidratación, porque no es nomás extraer el agua así y ya, con eso resolvemos, ¿no? Yo había visto también por ahí un libro de la Metropolitana de todo este procedimiento de deshidratación que es muy meticuloso. Entonces es igual que para la conservación en frío, es igual también la deshidratación. No sé si hay alguna otra duda. Bueno, si no, con esto terminaríamos la parte de introducción. Ya nos quedan 5 minutos, ahí le vamos a dejar mejor. Para empezar, pasado mañana empezaríamos con la fresa, ¿verdad? Que es la primera frutilla que vamos a ver en el curso. Entonces, ¿no hay ninguna otra pregunta? Bueno, si no hay ninguna otra pregunta, entonces nos veríamos pasado mañana, a la misma hora. A ver, vamos a ver cómo se estabiliza el grupo, porque pues ahora sí que unos salen y otros entran, ¿verdad? Entonces yo esperaría que ya en esta semana se estabilice. No sé si alguien me puede informar hasta cuándo tienen para cambiarse de optativas. Alguien que me diga, no sé si saben hasta cuándo hay para que se cambien de optativas. Según yo, ya pasaron las fechas. ¿Perdón? Que según yo, ya pasaron las fechas. Nada más era un par de días que abrieron el formulario Ajá. y solamente en esos días se podía hacer cambio. Ah, bueno. Bueno, entonces yo creo que ya en esta semana ya queda bien la lista, ¿verdad? Porque algunos todavía me estuvieron diciendo que se habían inscrito a otra frutilla, entonces estuve eliminando algunos y inscribiendo otros. Pero esperemos que ya para pasado mañana ya esté la lista bien, ¿sí? Entonces, si no hay otra duda o comentario, nos veríamos pasado mañana. Ajá, Profe, gracias. Sí, bueno, en parasitología nos dijeron que el periodo de cambios es del 18 al 29 de enero. y el 18 al 29 de enero. ¿Todavía se pueden cambiar Ajá. para esas fechas? Ajá, se supone que son las fechas de cambio de optativa. Bueno, eso fue en parasitología, no sé si en fitotecnia sea diferente. Ajá. Bueno.
pero no son, no sé cuántas son de parasitología, creo que 2 nada más, ¿verdad? 2 o 3, algo así. Entonces, pero bueno, no hay problema nomás. Quería saber para ver cuándo se me estabiliza el grupo. Sí, gracias. Gracias, nos vemos, cuídense. Nos vemos pasado mañana. Gracias, profe. Hasta luego, profe. Hasta Gracias, luego. profe. Hasta luego. Gracias.